Seguimos con más de CB24 Noticias. Gracias por acompañarnos. Vamos en este momento a establecer comunicación vía Skype desde Guatemala con el expresidente de ese país, Alfonso Portillo, a quien justamente ya tenemos a través de Skype. Señor Portillo, ¿qué tal? Bienvenido a CB24 Noticias. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes. Gracias. Gracias nuevamente, expresidente, y bienvenido a esta entrega de CB24 Noticias. Son varios los temas, expresidente, con los que queremos en este momento abordar con usted. Y uno de ellos, por supuesto, es su aspiración política. En este momento sabemos que justamente aspira a ser diputado por la bancada Todos para las elecciones generales del próximo 6 de septiembre. Quizá una de las preguntas que se hace en este momento gran parte de ciudadanos, imaginamos que es ¿cuál es el objetivo de Alfonso Portillo en este momento al retomar nuevamente su carrera política en el país, luego de purgar una condena en Estados Unidos por el delito de conspiración para el lavado de dinero? En este momento, ¿qué espera Alfonso Portillo al llegar nuevamente a la política de su país? ¿Y cuáles serían esas acciones o su objetivo, muy puntualmente, si alcanzara si pudiera más bien llegar a ser diputado luego de las elecciones generales de septiembre? Sí, muchas gracias. En primer lugar, quisiera decir que la vida ha demostrado que los hombres hacemos planes y nos planificamos para el futuro de nuestra vida siempre. Y las circunstancias van cambiando y hacen que uno cambie también de planes, de ideas, de proyectos. Cuando yo regresé el 25 de febrero a Guatemala, mi idea era dedicarme más bien a la docencia académica, que fue a lo que me dediqué durante 15 años antes de dedicarme a la política, y no quería más involucrarme en la política. Mi familia había sufrido mucho por los problemas que yo tuve, incluso sufrí el suicidio de mi primera esposa, de tal manera que la política ha dejado un dolor en mi familia, una soledad en mi persona. He destruido 2 familias, 2 matrimonios por la política. Es decir, yo personalmente he tenido que pagar un gran costo por estar en política. Después voy a la cárcel por 5 años y cuando regreso mi interés era irme a descansar a mi tierra, a Zacapa, y ver qué planes académicos podría hacer. Pero ¿qué es lo que encuentro? Encuentro un país desolado, un país con una población que no cree en nosotros, en los políticos, que nos rechaza a todos, porque todos somos parte de esta debacle a la que ha llegado el país. Entonces me plantean algunos partidos empezar a platicar de la posibilidad de hacer un proyecto distinto y presentárselo al país. Platiqué con varios partidos, platico con el PRI, con la UCN, con el partido de Sinibaldi. Es decir, me acerqué con buena intención y con buena fe a ver la posibilidad de formar un proyecto. No se pudo. En el camino resurgió el planteamiento que originalmente me había hecho Roberto Alejos, desde que yo estaba en la cárcel en Denver y también en Nueva York, de que él estaba dispuesto a entregar el partido para que hiciera un proyecto que la población creyera, que fuera confiable, que fuera formado por gente íntegra. Así es como me decido a hacer un acuerdo con el partido, buscando llevar al Congreso a gente nueva, jóvenes recién egresados de las universidades, es decir, cambiar un Congreso que ya tocó fondo y que ya no resuelve ni responde a las necesidades políticas y económicas del país. Hablo con Lizardo Sosa y con Mario García Lara, 2 economistas renombrados, con más de 40 años de trayectoria en la vida pública, intachables, una gran capacidad. Yo lo digo sin soberbia y sin ser prepotente, que son hoy los 2 mejores candidatos, son los 2 mejores economistas que tiene el país, y los estamos presentando a la población como una opción ante una debacle de la clase política, claro, que es evidente a todas luces. ¿Por qué estoy participando yo? Esa era la pregunta. Yo pensaba no participar, pensaba ser el coordinador general del proyecto. Ajá. Pero entonces medimos qué significaba para el proyecto que se sacara el proyecto sin mi participación o con mi participación. Y los resultados fueron más que evidentes. Si yo no participo y estoy detrás del proyecto, la intención de voto es de 36-37%. Si yo voy como candidato, la intención de voto sube a 63% y a 65% en algunos lugares del país. Entonces era evidente que tenía que encabezar el... Bueno, tenemos vía Skype desde Guatemala al expresidente justamente de ese país, Alfonso Portillo.
Tuvimos algunos problemas de comunicación, sin embargo ya vamos a restablecer en este momento la comunicación con el expresidente Alfonso Portillo, quien nos acompaña desde Guatemala, para ampliar diversos temas que en este momento aquejan al país. Y le preguntaba anteriormente, expresidente, cuáles son sus aspiraciones, su objetivo de retornar nuevamente a la política del país. Y usted me indicaba, bueno, ya algunos puntos importantes. Dentro de esos puntos, expresidente, decía que se encontró a un país desolado. ¿Por qué llegar a un país, expresidente, que usted califica como desolado, en el que hay una serie de denuncias por presunta corrupción? ¿Cuál es el aporte que usted podría hacerle en este momento entonces al país? Sobre todo pensando que quizás si llegara a ser diputado, ¿cree que podría o no afectar el antecedente que usted trae tras purgar una pena en Estados Unidos? ¿Sería un buen ambiente para usted en este momento? Bueno, mire, según las encuestas, que no dependen de nosotros, encuestas que ha hecho la prensa de Guatemala, como Prensa Libre, yo tengo una popularidad de 75% en general en el país. En las regiones más pobres del país, mi popularidad llega a 77%. Esa es una evidencia de que a pesar de mis errores, la gente reconoce quizás lo poco que yo hice bien en el gobierno. Pero ¿qué es lo más importante que puedo hacer yo? Bueno, yo puedo ser una prueba de que la gente se puede redimir, puede cambiar, puede corregir el rumbo equivocado y puede aportar cosas nuevas al país. Como aquel hombre que es alcohólico, que se retira y puede hablar del alcoholismo porque lo vivió. Igual puedo hablar yo de la corrupción porque yo la viví, yo fui parte de ella. Entonces tengo la autoridad, aunque parezca paradójico, de poder decir, señores, esto no podemos seguir haciéndolo, esto tiene que cambiar. Y si la gente cree que yo he cambiado y que lo tengo que demostrar con hechos, no con discursos, pues entonces estoy a la disposición para que se me vote o se me rechace. ¿Cuál es el objetivo de llegar al Congreso? Claro. 5 cosas. La reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que es fundamental si queremos que las cosas cambien en Guatemala, porque es la ley que está hablando del procedimiento de elección de autoridades y es el origen del poder político y una especie de instrumento para el ejercicio del poder. Si esa ley no cambia, vamos a seguir con los mismos. Bueno, lamentablemente, nuevamente estamos teniendo algunos problemas de comunicación con el expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, a quien tenemos vía Skype desde Guatemala platicando en este momento sobre diversos temas. Ya logramos restablecer nuevamente la comunicación. Expresidente, le escuchamos nuevamente. Sí, muchas gracias. A usted le decía yo, no sé si se escuchó primero, de la ley, de la reforma en la ley electoral y de partidos políticos. Sí, que es clave porque es el origen del poder, que es la consecuencia. Las consecuencias de una ley ya anacrónica, obsoleta, es que tenemos un poder político completamente desnaturalizado. Lo segundo, las comisiones de postulación. Ya la elección de autoridades del Poder Judicial, Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Ministerio Público, Contraloría, se ha convertido en un mercado en Guatemala. Ya no podemos creer en el procedimiento de elección de las comisiones de postulación, más la elección de las autoridades que tienen que hacer esas comisiones. Segundo cambio. Tercer cambio, la ley de compras y contrataciones. ¿Por qué? Porque el 60% del presupuesto se pierde por las grandes comisiones y por los grandes negocios. Se tiene que resolver eso. Algunos países ya lo han hecho. ¿Por qué no lo podemos hacer en Guatemala? Que se haga una ley de compras y contrataciones cuyo objetivo sea fundamentalmente proveer al Estado y contratos al Estado de calidad y con el mejor precio posible, sin que se conozca y sean compadres o amigos tanto el proveedor o el contratista como el funcionario público. Otra ley, tenemos que cambiar la ley de servicio civil para crear la carrera pública, la carrera del funcionario público, porque hoy los nombramientos se hacen por amiguismo, por compadrazgo o por compromisos políticos. Y otra ley que tenemos que cambiar, la ley, o tenemos que aprobar, porque no existe, la ley de la competencia. El país sigue siendo manejado por monopolios, por una economía cerrada que yo intenté abrir y por eso me enfrenté con muchos sectores, pero creo que Guatemala ya no puede vivir aislada en un mundo cambiante, en un mundo transnacionalizado, en un mundo en que la competencia, la calidad y el precio son los que benefician al consumidor. Esas 5 leyes son fundamentales para que Guatemala empiece a caminar por otro camino, por un camino distinto. Señor Logrando eso, y para esas 5 metas que usted en este momento enumera, ¿cree que cuenta con la confianza suficiente por parte de los ciudadanos guatemaltecos y también de diversos sectores políticos para poder ejecutarlos? Mire, hay sectores políticos que están en contra mía, desde luego. Los sectores más conservadores, los vinculados a las élites económicas, grupos de intelectuales de izquierda. Pero bueno, esa es parte de la democracia. Yo unanimidad no tengo,
pero tengo, y lo he medido, y lo han medido incluso mis adversarios, una popularidad que no ha tenido ningún líder en la historia de Guatemala. No lo digo con soberbia, ni presumiendo, haciendo alabanzas de eso, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque la gente recuerda las cosas que hice yo en economía, lo que hice en desarrollo social, lo que hice en la descentralización del Estado, y ahí están los resultados. Y yo me estoy poniendo a prueba. Ya sería el 6 de septiembre que el pueblo de Guatemala decide si me rechaza o me apoya, como dicen las encuestas. Bien, expresidente, bueno, usted hablaba de un país desolado, le decía también anteriormente que hay diversas denuncias de presunta corrupción por altos funcionarios del Estado. Además, durante las últimas semanas se han venido intensificando las protestas en las que miles de ciudadanos exigen la renuncia del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Si en este momento usted fuese justamente el presidente de la República, si usted fuese Otto Pérez Molina, ¿qué decisión tomaría? ¿Renunciaría en este momento tal y como lo pide algún sector importante de la población? Mire, yo creo que sí. Es fácil decirlo porque yo estoy en una posición ahorita fuera del poder. ¿Quién sabe siendo presidente? Porque las presiones, sé lo que es ser presidente, sé las presiones, sé las angustias, la soledad, la ansiedad que vive un presidente. Pero dadas las circunstancias que estoy viendo, tarde o temprano el presidente va a tener que salir de la presidencia y yo creo que el costo menor para el país sería su renuncia. Pero hay que estar en los zapatos del presidente para entender su ofuscación al poder. Pero yo lo haría pensando en que tarde o temprano yo tengo que salir del poder y el rechazo de la sociedad es evidente. ¿Por qué no estamos poniendo nosotros, por ejemplo, en el proyecto de todos, por qué no estamos presentando dos políticos a la presidencia, a la vicepresidencia? Porque no quieren saber de nosotros. Hay un rechazo a toda la clase política y los políticos que no leemos correctamente eso, nos vamos a equivocar, vamos a fracasar en todos los proyectos porque no estamos tomando el pulso a la realidad de Guatemala. Y la realidad es que no creen en la política, no creen en nosotros los políticos y hay un rechazo al estatus político del país. Ahora bien, expresidente, ¿cómo califica usted el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que justamente reveló estos casos de presunta corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria del país? ¿Cómo califica usted todo el trabajo que ha realizado la CICIG, que se ha de hecho cuestionado por diversos sectores a lo largo de los últimos años y que bueno, el presidente pidió a Naciones Unidas que extienda su mandato, pero sí enfrentó algunos cuestionamientos importantes? ¿Para usted es positivo que la CICIG esté en este momento en el país, que permanezca en el país, sobre todo tomando en cuenta que usted, señor expresidente, fue uno de los encausados por la CICIG, este organismo de Naciones Unidas, en 2001 por presunto peculado, aunque en 2011 fue absuelto de tal delito? Pero a su criterio, ¿vale la pena que la CICIG continúe en el país? Sí, mire, buena pregunta. Yo creo que es indispensable que siga, que le dé continuidad. Esto que acaba de descubrir es apenas la punta del iceberg. Tiene que ir a los empresarios que se beneficiaban de toda esta evasión tributaria y no hemos visto los nombres. Al menos la CICIG no ha hecho públicos los nombres. Necesitamos saber quiénes son todos los que están involucrados, no solo una parte. Yo cuando regresé de Guatemala, una pregunta que me hicieron en la conferencia de prensa el día que regresé fue esa. Y yo dije, si fuera a juzgar a la CICIG por lo que me hizo a mí, porque me lo hizo y lo viví, diría yo que la CICIG tendría que irse. Pero a la luz de los hechos, no se habían presentado todavía estos hechos. Yo dije que la CICIG, pensando en el nuevo comisionado, que es un hombre que ha demostrado que no es payaso, que no quiere protagonismos estériles y que va en serio con las cosas, la CICIG debe seguir. Pero en mi caso, usted sabe lo que hizo la CICIG. La CICIG presentó a los Estados Unidos, no fue Estados Unidos el que le presentó a Guatemala, fue la CICIG la que presentó en Estados Unidos un expediente de miles de hojas en donde me decía que yo me había robado 70 millones de dólares. Y cuando llegó allá se fueron cayendo todas las pruebas que la CICIG aportó hasta quedar solo los cheques de Taiwán por 2.5 millones de dólares. Es decir, conmigo mintió, falsificó pruebas, hubo falsedad ideológica. Si yo juzgara a la CICIG con base en eso, tendría que rechazarla. Pero no lo puedo hacer porque soy un hombre objetivo. Creo en que la CICIG hoy, si no existiera en Guatemala, nunca se hubiera descubierto esto y no hubiera desatado esa ola de protestas y esa inconformidad que está demostrando la sociedad civil. Expresidente, otra de las preguntas
Disculpe, otra de las preguntas y otro de los puntos que quisiera que abordáramos en este momento antes de culminar esta entrevista es justamente el juicio que se sigue contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y que ya el próximo 23 de julio se va a reanudar. Sabemos que, bueno, usted formó parte del Frente Republicano Guatemalteco del exdictador, justamente Efraín Ríos Montt, y se le liga con una gran relación que en ese momento tenía usted con Efraín Ríos Montt. Actualmente, ¿cuál es su criterio con respecto a este juicio que está pronto, de hecho, de iniciar? ¿Considera usted que, en efecto, tal y como lo dice la Fiscalía del país y algunos organismos de derechos humanos a nivel internacional, hubo genocidio en Guatemala? Mire, es una pregunta que me han hecho y yo, sinceramente, ¿por qué voy a hablar de algo que no tengo los suficientes elementos para calificarlo? Yo diría que hay expertos que han analizado la cuestión del genocidio en Guatemala y hay dos versiones, una que hubo y otra que no hubo. Yo no podría tomar parte en esto porque tendría que investigar más, tendría que documentarme más para poder tener una afirmación de esa naturaleza. Lo que yo le digo es, en primer lugar, soy amigo y sigo siendo amigo del general Ríos Montt. Nunca voy a negar mi admiración por él, ni mi amistad con él. Muchos de los cambios que hice en mi gobierno no hubieran podido realizarse si no hubiera sido con el poder en la presidencia del Congreso. Pero eso es otra cosa. Otra cosa es su pasado. Y su pasado tiene que estar en los tribunales. Pero lo importante aquí es que se respete el debido proceso, que se tengan pruebas contundentes, que no se politicen ni se ideologicen los procesos judiciales. Porque una de las cosas que nos ha hecho daño es que cuando hay interés político por algunos casos, se pone toda la leña ahí en el asador, se pone todo el fuego, pero cuando hay casos que no tienen implicaciones políticas, los ministerios públicos y muchas instituciones se hacen los desentendidos. Yo no puedo juzgar al general por algo que a mí no me consta. Que se haga una investigación, pero si hay un responsable del genocidio, son muchos, no solo el general. ¿Por qué se han concentrado solo en el general? Bien. Si hubo genocidio en Guatemala, Expresidente, debemos finalizar ya por cuestiones de tiempo esta entrevista, sin embargo agradecemos que haya aceptado nuestra solicitud para poder conocer desde su perspectiva diferentes temas en este momento que aquejan al país. Nuevamente gracias por acompañarnos. Saludos, señor expresidente. Al contrario, fue un gran honor. Saludos a todos.